unos segundos más, dele gracias al Señor en esta mañana. Allí donde está, en la quietud del día. Dele gracias porque hoy despertó. Dele gracias. Busque un motivo para darle gracias en este momento. Gracias, Señor. Hay muchísimas. Oh, Jesús, gracias. Gracias, gracias. Oh, Jesús, gracias, te damos. En esta mañana te damos muchas gracias, porque por tu misericordia estamos parados aquí. Este día se trata de ti, Señor. No se trata de ninguno de nosotros. Pero hemos venido a buscar la porción que tienes para nuestras vidas. Porque sin ti nada podemos hacer, nada podemos lograr. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en Cristo que puedo estar fortalecido. Es en Cristo que puedo ser amado. Es en ti, Señor, que puedo disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en Cristo que puedo disfrutar de la sabiduría del Padre, de su redención y de su santificación. Y en esta mañana, Señor, queremos ver la realidad de Jesús. Queremos decirte, Señor, que todo lo que realizamos en este lugar que ha sido apartado para ti es para glorificarte a ti, Señor. No es para glorificar a un hombre, no es para exaltar a un mortal, no es para probar algo, es para glorificar al que nos dio la vida y el aliento. Y en esta mañana, Señor, anunciamos tu misericordia y disfrutamos de ella. Que tu amor, Señor, se haga sentir en medio de tu pueblo en este día, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Con reverencia, bienvenidos sean todos en esta mañana. Qué bueno es estar congregados en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que nos escuchan por la radio, muchas bendiciones para ustedes desde el lugar que nos escuchan. Aquellos que están conectados en las redes sociales y pueden ver este servicio, muchas bendiciones para usted, para su familia. Este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría y de gozo. Así como está con su tapaboca, regálele una sonrisa al que está a su lado. O sonríe
ría con sus ojos, a ver si puede. Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Va a llegar un tiempo, un día, que se escribirá y se hablará de todas las crónicas de los tapabocas. ¿Verdad que sí? La gente que trató de comer con ellos porque se les olvidó que los tenían colocados. La gente que se echó su agarradita porque creía que hay que ponérselo y el otro no. Y bueno, así pare de contarse. Tantas anécdotas. Pero en medio de todo tiempo tenemos que aprender a sonreír. Y nosotros los zulianos somos expertos en sacar un chiste aún de las cosas difíciles. Amén. Le damos gracias al Señor. Hoy estaré culminando el seminario acerca de clínica de paz. Quiero hablarles acerca del tema cómo mantener la paz en medio de la conmoción mundial. Porque nosotros solíamos estresarnos o a veces preocuparnos por las cosas que sucedían en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno personal. Pero desde un tiempo para el tiempo que estamos viviendo, desde un tiempo para acá, no solamente estamos siendo afectados por algún problema que pueda surgir de nuestro interior o del entorno familiar, sino que somos también afectados por lo que escuchamos desde afuera, por lo que podemos leer y escuchar en lo que está pasando en el mundo. La globalización ha permitido que nosotros entremos en una intercomunicación, ya no de una manera regional o nacional, sino también internacional. En cuestiones de segundos y de minutos, el mundo puede tener acceso a la información y desafortunadamente las noticias y la información que nosotros tenemos hoy a disposición son más catastróficas que noticias que traen un refrigerio para nuestra alma. Pero nuestro Señor Jesucristo, hace un poco más de 2000 años, Él dio un discurso escatológico y allí quedaron impresas algunas palabras que Él dijo que son claves para nosotros poder vivir en paz en la estación que nos tocó vivir. Vaya en su Biblia, Mateo capítulo 24, y manténgala abierta allí, porque vamos a estar usando mucho ese capítulo de las Escrituras para desarrollar esta enseñanza del día de hoy. Pero antes de leer el texto, hemos estado dando en cada enseñanza una definición de la palabra paz, una definición de la palabra shalom, y acá hay algunas que son importantes y están en el mismo contexto de lo que vamos a hablar hoy. Esta palabra paz significa también situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Un segundo concepto dice relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Y una tercera definición dice acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra.
Estos conceptos tienen que ver con las naciones. La paz también se hace entre las naciones. La paz se vive con Dios. Podemos tener paz en nuestro ámbito emocional. Podemos tener paz con nuestros semejantes. Pero las naciones entre sí, cuando viven en paz, entonces la gente puede disfrutar de una quietud y no estresarse por algún acontecimiento externo que esté ocurriendo. El caso del conflicto entre Rusia y Ucrania es un caso actual. Rusia, sin ningún motivo, decidió invadir a Ucrania y bueno, lamentablemente muchos han tenido que salir de ese país, otros han perdido su casa, sus pertenencias y están viviendo en esa zozobra. Ucrania es un país donde hay muchos cristianos actualmente, muchos hijos de Dios. Y milagrosamente Rusia no ha podido conquistar como ellos pensaban. Ellos pensaban que iban a poder entrar y en cuestión de días poder conquistar el territorio de Ucrania. Y ese no ha sido el caso. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué será? Muchos cristianos en Ucrania y fuera de Ucrania han intercedido por esa nación y la mano de Dios se ha manifestado a favor de sus vidas. Eso se llama el poder de la oración. Cuando los hijos de Dios oran, entonces grandes cosas comienzan a suceder. En Mateo capítulo 24, el Señor da un discurso escatológico muy importante. No lo podemos leer todo, pero hay algunas porciones que quiero que usted lea. En el capítulo 24, versículo 6, leemos y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor comienza este discurso diciendo de que el templo que ellos podían ver desde el Monte de los Olivos, ese templo iba a ser destruido. No iba a quedar piedra sobre piedra, es decir, iba a ser derrumbado. Y Él comienza dando todo este discurso que vamos ahora a simplificar de manera breve. Y Él comienza diciendo de algunos acontecimientos que van a marcar el fin del siglo o el fin de la era. Recuerde algo, no es igual decir el fin del mundo que el fin del siglo o de los tiempos. A estos cielos y a esta tierra le queda mucho tiempo. Si hoy el Señor nos arrebatara con Él, si hoy nos fuésemos con el Señor, según las Escrituras, a este mundo le queda 1007 años de existencia. Y cuando digo a este mundo, estoy hablando de los cielos actuales y de la tierra. Una vez que somos arrebatados, viene un período de 7 años de tribulación, como dice la Biblia, donde el Señor va a juzgar al gobierno del anticristo y también a la generación impía que no se quiso arrepentir. Después de esos 7 años, según las Escrituras, venimos con nuestro Señor Jesucristo a gobernar por 1000 años. Y luego Satanás será soltado y dice que engañará a las naciones
para ir en contra de Israel y tener esta guerra que se llama, según la Biblia, la guerra del Armagedón, donde finalmente dice la Biblia que el Señor matará al inicuo con el espíritu de su boca, con la espada de su boca. Y allí entonces entra la era de la eternidad. Y para siempre estaremos juntos con el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, surge una pregunta, o varias preguntas, después que el Señor le dice a sus discípulos: miren, este templo hermoso que ustedes pueden ver, ese templo que ustedes pueden visualizar, de allí no va a quedar piedra sobre piedra. Ese templo lo había remodelado Herodes el Grande. Se dice que le había colocado piedras del tamaño de hombres, eran muy grandes, piedras pulidas y con partes aún en oro. Y la majestuosidad que se podía ver en el templo en el tiempo de Herodes el Grande era grande, representaba la gloria de Israel. 46 años, dice la historia, que estuvo Herodes el Grande trayendo remodelaciones al templo. Y cuando el Señor comienza este discurso escatológico, Él comienza diciendo: no va a quedar piedra sobre piedra. Y allí los discípulos le hacen tres preguntas. Número uno, el tiempo de la destrucción del templo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el tiempo de tu segunda venida? Y la tercera, ¿cuál es el final del siglo? ¿Cuál es el final de esta era, de este tiempo? Y entonces el Señor comienza a responderle. Ahora, es equivocado. Escuche bien lo que voy a decir, porque esto es muy, pero muy importante que lo entendamos para efectos de la interpretación escatológica. Es equivocado tratar de interpretar todos estos eventos como si fuesen a ocurrir en un solo tiempo. Es decir, el Señor habla de diferentes acontecimientos que marcan el fin de los tiempos, pero nosotros tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, de saber cuándo fue el cumplimiento de cada cosa. Por ejemplo, la destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo. Esta invasión fue liderada por Tito, el hijo del emperador que en ese tiempo gobernaba Roma. Y viene Tito junto con su ejército e invade Israel y destruye el templo y quema la ciudad. Y de allí salen muchos judíos dispersados a muchas partes. El cumplimiento de esto fue en el año 70 después de Cristo. Comienzan a cumplirse las cosas que el Señor Jesucristo predijo. Y lo que acabamos de leer, vendrán guerras, rumores de guerras. Nación se levantará contra nación. Desde el siglo pasado, el mundo sufrió la Primera Guerra Mundial. Luego, casi no terminando la primera, comienza la Segunda Guerra Mundial. Se dice que este conflicto entre Rusia y Ucrania puede desatar una tercera guerra mundial en un futuro. El mundo ha sido marcado por guerras. El mundo ha sido marcado por la discordia. Pero el Señor Jesús dice en ese mismo versículo 6, dice: mirad que no os turbéis. No se turbe vuestro corazón cuando ustedes vean todas estas guerras, estas pestes, estas pestilencias. Dice la Escritura: no os turbéis. La versión amplificada dice: no tengan miedo, no tengan temor. Esas fueron las palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: cuando ustedes vean todas estas cosas, hambre, terremotos, guerras, pestilencias, no tengan temor. Mateo, Marcos y Lucas escribieron acerca de estos
3 eventos importantes que marcan el fin de la era y el fin del siglo. Lucas 21:28 dice: cuando ustedes vean estas cosas, levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 hablan de este discurso escatológico. Dice Lucas: no os alarméis. Mateo usa la expresión: no os turbéis. No tengan temor. Cuando ustedes escuchen y vean todas estas cosas, no tengan temor. Y lo repito, ¿sabe por qué? Porque no lo dijo cualquiera, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si lo dijo Jesús a sus discípulos, que no son solo aquellos que estaban con Él en ese tiempo, sino todos nosotros que nos hemos convertido en discípulos del Señor, Él nos dice en este tiempo de guerra, de pestilencia, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. La promesa del Señor es: no tengan temor cuando vean todas estas cosas. Estamos viendo guerras, rumores de guerras. Las noticias están llenas de malos comentarios. Pero nuestra noticia dice que cuando veamos todas estas cosas, no tengamos temor. Cuando usted escuche de hambrunas, de pestilencia, de peste, no tenga temor. Inmediatamente trasládese a las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y el miedo es lo que está en el ambiente hoy en día, por lo que usted puede lograr ver en las noticias, en las redes sociales. Y el Señor dijo que la gente iba a desfallecer del temor por todas estas cosas. Pero ustedes, amados hijos, amados discípulos, no tienen que tener temor, porque cuando vean todas estas cosas, esto no representa un fin para ustedes, representa un comienzo. Y por eso el Señor dice: levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Nosotros debemos anhelar la venida de nuestro Señor, no desde una plataforma de temor, sino desde una plataforma de amor y de ansias por ver a nuestro Señor. Hay gente que dice: sí, que venga Cristo rápido para ya salir de esto que estamos viendo. Esa no es la actitud correcta. Al contrario, si ves los tiempos de Mateo 24 cumpliéndose, predícale a tu familia, predícale a tus vecinos, predícale a la gente. Es decir, aprovecha esa energía para hacer la obra de Dios y decirle a la gente: mira, arrepiéntete, porque las señales de las Escrituras ya todas están cumplidas. Nunca antes en la historia se había visto cómo el discurso de Mateo 24 estaba cumpliéndose simultáneamente. Terremotos por acá, pestilencias por allá, guerras, rumores de guerra. Pero el Señor no solamente habla de esto, sino que Él habla también de la apostasía. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, cosa que hemos visto. El Señor también habla de la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Hay algo en las Escrituras que se llama cumplimiento múltiple de las profecías. Le explico lo que es eso. Por ejemplo, Isaías 14 habla Isaías en este capítulo y profetiza contra el rey de Babilonia. Pero luego en el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?
Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Del rey de Babilonia o de la caída de Luzbel? Esto es lo que se llama en la Biblia múltiple cumplimiento profético. También le pasó a Ezequiel. En Ezequiel 28 él profetiza contra el príncipe de Tiro. Y él dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero ¿qué ocurre allí? Aunque está profetizando contra un gobernante, el espíritu profético toma a ese profeta y el Señor lo usa para hablar de un acontecimiento de un ser espiritual. Le pasó a David. David dijo en su angustia, no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. David estaba escribiendo y hablando de su angustia, pero el Señor lo usó para que esa escritura se cumpliera en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el infierno por ti y por mí. Esto es lo que significa cumplimiento profético múltiple. Se profetiza de algo, pero también se cumple en otro evento que puede venir en el futuro. El Señor comienza a hablar de la abominación desoladora y por eso hablé de esto que acabo de mencionar, porque el Señor habla de cuando el anticristo se siente en el tercer templo que los judíos van a construir. Se dice que ya está todo prefabricado para armarlo en cuestión de días. Se dice que ya los judíos tienen a todo el sacerdocio levítico preparado. Los que van a oficiar en el tercer templo están listos. Pero cuando ellos levanten el tercer templo de Salomón, ¿sabe quién se va a sentar allí? El falso Cristo, el falso Mesías, conocido como el anticristo. Y Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque entonces el anticristo va a desatar su ira contra el pueblo de Israel. Pero esto puede tener un cumplimiento múltiple profético, porque por ejemplo Lucas no habla del templo, sino que Lucas habla de la destrucción de Jerusalén y cuando ella es sitiada por Roma para destruirla. Es decir, esto de lo cual habló Jesús pudo haberse cumplido físicamente cuando Tito invadió a Jerusalén y la destruyó y destruyó su templo, pero también va a tener un cumplimiento profético cuando el anticristo se siente en el tercer templo a gobernar. Y el Señor sigue hablando de estos eventos y habla de la venida del Hijo del Hombre y dice que vendrán días de tribulación y entonces incluye en su discurso actividades que tienen que ver con el cosmos, con los cielos, eclipses, lunas de sangre, señales arriba en el cielo. ¿Y cuántos saben que nosotros, especialmente desde el 2014 en adelante, hemos tenido múltiples señales allá arriba en los cielos? Es decir, el cumplimiento de este capítulo, si podemos decir en la última década, ha sido la más testigo de ver el cumplimiento de todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo. También incluye la parábola de la higuera. La higuera es el pueblo de Israel. Y Él dice, aprendan de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando ustedes vean que este pueblo, después de ser esparcido, se fortalezca nuevamente, sepan que el tiempo está cerca. En el 1948 Israel es constituida como nación y comienza a fortalecerse. Se dice que la primera invasión árabe que tuvieron, ellos no tenían aviones de guerra, sino que tenían algunos aviones comerciales y los usaban cuando fueron amenazados por primera vez después del 48 para quitarle las tierras que la
organización, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas le concedieron el territorio en el 48, pero no todos estaban contentos y trataron de invadir. Y ellos subieron estos avioncitos comerciales y sabe que usaban botellas vacías. Y cuando las botellas caían, hacían un sonido y el enemigo creía que eran bombas y huían. Las guerras que Dios ganó, como en el Antiguo Testamento. Pero luego en el año 67, 1967, pasó una guerra que se llama la Guerra de los 6 días. E Israel ganó esa guerra y ganó territorio también. Luego en el 73, cuando estaban celebrando la fiesta de Yom Kippur, una fiesta muy importante para ellos, muchos soldados habían sido dados de vacaciones para disfrutar el Yom Kippur, y 5 naciones árabes los atacan inesperadamente en el año 73. E Israel, en cuestión de días, ya casi cuando estaban vencidos, un coronel que no recuerdo cómo se llama, tomó la batuta y el hombre en cuestión de días ganó la guerra a 5 naciones y ganó más territorio, creo que incluyendo la Franja de Gaza en ese tiempo. Pero ¿cuál es la victoria? La mano de Dios. En ese tiempo y siempre Dios los ha guardado y los seguirá guardando, y ellos, según las Escrituras, tienen un futuro brillante, porque nuestro Señor Jesucristo, con sus santos, ayudará a la nación de Israel a ser libre en la última guerra. Y el Señor dice, esos días van a ser como los días de Noé. Va a ser una generación descuidada, va a ser una generación burlona, que van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Va a ser una generación descuidada. Jesús lo dice de esta manera: muchos se estarán casando, dando el casamiento, estarán comiendo y bebiendo. ¿Será que casarse es malo? ¿Será que comer es malo? ¿Será que beber es malo? No, el Señor está usando un hebraísmo y está diciendo, a esta generación solo le importará lo secular, las fiestas, embriagarse, comer, lo físico, lo natural, el materialismo. ¿Y cuántos saben que estamos viviendo esa generación actualmente? Todo es lo secular, lo material. Todo es lo humano, lo de la tierra. Pero el Señor le dijo a sus hijos, ustedes no pongan la mira en las cosas del mundo, en las de la tierra, sino que pongan su mente y sus ojos deben estar en las cosas del cielo. Porque ustedes son ciudadanos del cielo, ustedes son peregrinos en esta tierra, es decir, somos transeúntes, estamos de pasadita. Pero nuestro destino es el cielo. Y por esa razón yo tengo que poner mi mirada en lo celestial. Amén. No se turbe vuestro corazón. Tranquilo, Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido y lo va a seguir teniendo. Gloria a Dios. Habla de una generación descuidada. Y Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y habla que ese día y la hora nadie lo sabe. Está hablando de su segunda venida. Pero dice la Escritura que nosotros no estamos en tinieblas para que este día nos descubra como ladrón. Si nosotros estamos conectados con el Señor a través de su Espíritu Santo, si nosotros estamos conectados con su palabra, si nosotros estamos conectados con la palabra profética, entonces no nos van a sorprender todos estos acontecimientos, porque el Señor los predijo hace un poco más de 2000 años atrás, y también dijo, no tengan temor cuando vean estas cosas. No tengan miedo, porque van a pasar, pero quiere decir que su redención está cerca.
Señor nos dé el privilegio de no ver muerte, sino de ser arrebatados. ¿Usted se imagina eso? Dice el apóstol Pablo que este evento ocurrirá en unas 12 centésimas de segundos. Rápido, seremos transformados. Carros van a quedar vacíos, aviones van a quedar vacíos, casas van a quedar vacías, iglesias van a quedar vacías. Pero otros se van a quedar por testarudos, por duros de corazón. Hombres quedarán solos en sus casas, mujeres que tenían a sus esposos en Cristo y no quisieron hacer caso y convertirse al Señor, quedarán solas en este tiempo de tribulación. Y no estoy tratando de asustarle, estoy diciéndole de que la venida del Señor está cerca y usted tiene que ponerse las pilas, póngase los pantalones, póngase los patines, busque de Dios, acerque a Cristo como Salvador y deje de vivir como está viviendo. Amén. Y usted, cristiano que me escucha, si está medio frío, caliéntese en el Señor, busque del Señor como nunca antes, busque la oración, busque la palabra, porque eso es lo único que nos va a sostener en este tiempo que estamos viviendo. La paz de Dios. Por eso, escribí acá 3 razones que te ayudarán a mantener la paz en medio de la conmoción mundial. De la conmoción mundial. 3 razones que van a mantener la paz en tu corazón en medio de la conmoción mundial. ¿Por qué tenemos que saber esto? Por los tiempos que estamos viviendo. Y la primera es que debemos entender que fuimos escogidos para vivir en este tiempo. Usted pudo haber nacido el siglo pasado. Usted pudo haber nacido a principios de los 1900, o en los 1800, o en los 1700, o en los 1500, o en los tiempos del Señor, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de David, en los tiempos de Moisés. Quizá usted pudo haber nacido en la primera generación de los hijos de Adán, pero no, el Señor escogió que usted naciera en esta generación y viviera en el año 2022. Ahora, eso nos tiene que hacer pensar de que nosotros no somos el producto de la casualidad. Nuestra vida no es el producto de la casualidad. Dios es causal. Él tiene una razón, un objetivo, un propósito para tu vida. Él te guardó en el vientre de tu madre 9 meses y permitió que nacieras y ha permitido que vivas hasta hoy. Y si Él lo ha hecho, es porque tú fuiste escogido para vivir en este tiempo. Y usted dice: Señor, ¿por qué me escogiste para vivir en este tiempo final? Déjeme decirle algo, y no son palabras vanas lo que le voy a decir. Si Dios te escogió para vivir este tiempo, es porque tú tienes la capacidad y la madera para soportar todo lo que pase, y porque eres clave para expandir su reino en el último tiempo y en los últimos días que nos quedan. Usted tiene la madera, usted tiene la capacidad. No se vea más como un debilucho. Ay, ¿por qué estoy viviendo en este tiempo? Hubiese vivido, Señor, en los tiempos de Cristóbal Colón. Deje de decir eso. Todos los tiempos tienen un desafío. Ahora
nosotros no observamos la guerra en Ucrania y decimos, ay, esto por allá, esto por aquí. No, usted tiene la manera para orar por ellos. No tiene que estar allá, pero no podemos hacernos la vista gorda, sino que Dios te escogió en este tiempo porque eres clave para la expansión de su reino, para interceder, para orar, para condimentar, para hacer sal de esta tierra. Pero Jesús dijo que una sal que pierde su sabor, su destino es que los hombres la pisoteen. Una luz no se coloca debajo de una mesa, se coloca encima para que alumbre toda la habitación. Ve, Dios te escogió en este tiempo para que vivieras en esta temporada, para que seas sal, para que condimentes en medio de las tinieblas. Sí, es verdad, hay bastantes tinieblas, pero tú eres luz. Y no se necesita mucha luz para disipar muchas tinieblas. Solo un pequeño rayito de luz puede hacer huir a las tinieblas. Y tú eres un rayito de luz en tu casa. Tú eres un rayito de luz en tu comunidad. Tú eres un rayito de luz en tu municipio, en tu estado, en tu nación. Y tú eres un rayito de luz internacional, porque con tu oración puedes llegar a Europa, a Asia, a los Estados Unidos, al continente americano. Con tu oración usted puede impactar lugares que usted no se imagina. Entiende que fuiste escogido para vivir en este tiempo. Primera carta de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar o resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué escribí esto? Porque el Señor no te ha puesto en este tiempo fuerte sin saber que tenías la capacidad de vivirlo y de soportarlo. Ahora nosotros no lo vivimos y lo soportamos en nuestra propia fuerza. Lo vivimos y lo soportamos confiando en el Señor, que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Cuando alguien lo trate de alarmar, usted dice: Dios tiene el control. Yo no tengo el control, es Dios. ¿Usted cree que Dios en su trono está preocupado por todo esto que está ocurriendo? No, Yeshua, Jesús lo dijo hace un poco de 2000 años atrás y dijo: no tengamos temor, no os alarméis, van a pasar todas estas cosas porque viene el fin de los tiempos, se va a empezar a cumplir. Solo tienen que estar preparados. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Esto es una clave para vivir y soportar los tiempos de dificultad. Primero, colocar los ojos en Jesús, nuestra mirada, nuestra mente, nuestros pensamientos, saber que Él tiene el control. Pero el ejemplo de Jesús fue de, aunque Él sabía que la cruz era un momento difícil y de terror, Él puso el gozo delante de Él para poder menospreciar la vergüenza. ¿Cuántos alguna vez a un animalito le colocaron una comida para que siguiera el caminito? Bueno, Jesús colocó el gozo delante de él, y cuando venía la vergüenza, y cuando venía el temor, y cuando venían todas estas cosas para impedirle que no fuera a la cruz, Jesús decía: el gozo está delante de mí. Y el gozo lo hacía soportar. ¿El gozo de qué? El gozo de saber
que es verdad iba a pasar un momento amargo, pero que después iba a ver el fruto de todos nosotros, de ser salvos, de ser bendecidos. Él dijo, yo tengo que sembrar esta semilla tiene que morir, pero va a dar mucho fruto. Yo tengo que ir a la cruz, pero lo voy a hacer con gozo, porque después que yo resucite, ¡ay! El fruto va a ser abundante. Y parte de ese fruto, diga, soy yo. Parte de ese fruto soy yo. Eso es lo que significa esta escritura. Ahora, ¿cómo la transliteramos a nosotros y al tiempo que estamos viviendo? Para poder soportar estos tiempos difíciles, mantente en el gozo del Señor. Mantente en sus promesas, en su palabra. No trates de tomar tú el timón, el control. Deja al Señor que Él tome el control. Cuando algo trate de alarmarte, usted dice, Jesús dijo que no me alarmara, que tuviera paz en el corazón. Todo está bien. Y aprovecho, Señor, y oro por las personas que están sufriendo en la guerra. Aprovecho y oro por aquellos que están sufriendo de hambre, Señor, en la tierra. Nunca me tocará el hambre, porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no tomo el control, eres tú, Señor. Y si por 41 años me has vestido, me has dado comida, me has dado todo lo que necesito, por los próximos años que me quedan en esta tierra, lo vas a seguir haciendo. Amén. Amén. ¿Cuántos años tiene usted? ¿60, 70 años? ¿Dios lo ha dejado desamparado? ¿Nunca? ¡Ey! ¿Te vas a preocupar por los que te quedan? ¿Ah? Él dijo, yo no te dejaré y no te voy a desamparar. Él me escogió. Ahora hablo de mí, de mi familia. Dios me escogió hace casi 10 años atrás para venir a Venezuela, comenzar esta obra y pasar momentos duros y difíciles. Claro que sí. Mi esposa y yo estábamos con nuestro hijo Steven, 5 añitos tenía Steven. Estábamos en Tennessee, en el estado de Tennessee. Con planes, Maxieli tenía la provisión de hacer equivalencias en la universidad, de estudiar para sacar sus equivalencias en la universidad. Mi hijo iba a estudiar en la escuela. Estábamos en una casa de huéspedes sin pagar. Y mi amigo Charlie Deschler me dijo, Jarvis, solo trabaja para mí, tu familia va a hacer todo lo que te acabo de decir que va a hacer, de estudiar. Tú trabajas conmigo, no pagas nada en esta casa. Y el Señor dijo, ese no es el plan que yo tengo para ti. Tienes que regresar a Venezuela, a San Francisco. Yo te he llamado para ese lugar. Y en ese tiempo, antes de viajar, nosotros vivíamos en Maracaibo. Yo decía a mi esposa, yo nunca me voy a mudar a San Francisco. No porque tenía algo en contra de San Francisco, sino porque me gustaba mi ciudad natal. Y cuando ella me dice, Jarvis, el Señor no quiere que nos quedemos aquí en Estados Unidos. Quiere que regresemos a San Francisco. Yo le dije, ¿estás segura, mi amor? ¿Estás segura de lo que Dios nos está diciendo? Sí. Y el Señor en el 2011 nos trajo a esta tierra. Y así como usted ha sufrido incertidumbre y ha pasado momentos duros, nosotros también hemos pasado por allí. Pero ¿sabe qué nos ha mantenido firmes en esta visión? Uno, el propósito de Dios, que Él me escogió para vivir en este tiempo aquí y me dio
la habilidad de soportar todo lo que hemos pasado, su gracia y su gozo, nosotros pudimos habernos quedado en nuestra comodidad, pero quizás cuando llegáramos a la eternidad el Señor iba a sacar las páginas y a decir: mira todo lo que yo tenía preparado para ti. Mira todas las almas que iban a ser salvas por la predicación de la palabra. Mira todas esas personas que iban a escuchar la radio cada domingo. Mira todos esos creyentes sentaditos bien bonitos que se ven desde este altar. Que hubieses escogido, porque la vida va a terminar. Propósito de Dios no es igual a comodidad. El Señor cuando te llama no te dice: hey, te voy a llamar para que estés cómodo todos los días de tu vida. No, propósito tiene un tiempo y un lugar específico. Y para mí, para nosotros, en este tiempo fue estar aquí en estos últimos 10 años. Que tiene en el futuro, Él sabe lo que tiene para nosotros, pero sé que en esta temporada, es decir, Dios me dijo, no es que nos dijo eso, si nos dice eso quizás no nos venimos, pero quiero parafrasearlo y decirlo de esta manera. Dios indirectamente nos dijo: Jarvis, te voy a poner en San Francisco con tu esposa, con tus hijos, en el tiempo más duro de la nación. Pero te necesito allí, cuento contigo. Necesito hombres de fe. Yo te voy a dar la gracia para soportar la oscuridad. Te voy a dar la fe para pasar el desierto. Pero cuento contigo. Jonás quería hacer el ministerio en Tarsis y Dios le dijo: Jonás, no es en Tarsis, es en Nínive. La gente que tú no quieres que se salve. Y por eso el mar empezó a rugir, y por eso estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, hasta que Jonás quebrantó su orgullo y dijo: Señor, sí te voy a servir, perdóname. Y allí lo vomitó el gran pez. Y humilladito tuvo que ir a Nínive a predicar. Pero todo Nínive se salvó, hasta el rey, si Jonás hubiese dicho que no. Hay gente que cree que el ministerio es comodidad. No, hermano. Hay gente que Dios llama en este tiempo, y es parte del discurso de Mateo 24, que muchos serían perseguidos. En este tiempo hay más de 3 millones de cristianos que son perseguidos en las naciones. Nosotros estamos aquí en Venezuela, y cuando termine el año, hermano, no son bobadas lo que estoy hablando. Usted va a ver cuando termine este año, vamos a terminar con una Venezuela diferente. Usted va a ver. You are going to see it. Lo vas a ver. Dios no depende de un hombre para levantar una nación. Dios usó a Ciro, un hombre pagano, para dejar ir a los judíos que estaban cautivos de Babilonia. Usó a Ciro y lo llamó mi siervo, y dejó ir de vuelta al pueblo para levantar nuevamente sus paredes, su tierra. Los dejó ir. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, nosotros oramos por las autoridades gubernamentales, pero el levantamiento de Venezuela no consiste en un hombre o en otro hombre. Es Dios el que va a levantar a Venezuela para su gloria. Y Él ya lo comenzó a hacer. Pero cuando Él te llama no es comodidad. Él te da gracia y te dice: la gracia te va a sostener en los momentos incómodos. Ahora, no todo tampoco es incomodidad. Digo esto para los ministros que se están levantando en este tiempo. Creen que el ministerio es que te lleven el maletín, vestirse bonito, predicar bonito, que te den una ofrenda.
creen que el ministerio es eso. No, hermano, esos son resultados que Dios te da en años. Al principio nosotros teníamos que llegar, yo llegaba con la corbata y llegaba a echarle baldes de agua a un aire que teníamos de este lado, porque comenzamos de aquel lado y el aire se congelaba. Y cuando veníamos los domingos había calor y yo estaba allí vestido para predicar y con el balde echándole agua para descongelarlo, para que la gente tuviera frío. Y al ratico me limpiaba el sudor y a predicar. Entraba a arreglar la silla a ver cómo estaban los baños, a echarle agua a ese aire. Con músicos prestados, con sillas alquiladas, con sonido alquilado. Todas las ofrendas se iban a alquiler. Y en los músicos que comían más que un albañil. Y la gente ve, ay, el pastor llega tranquilazo y se va tranquilazo. Es el resultado de la fidelidad, de la perseverancia de años, es el resultado de la fe, es el resultado de creerle al Señor, es el resultado de estar firmes en los momentos más difíciles. Por eso es que para que toda obra o toda visión dé fruto en el tiempo, se necesita la perseverancia, la diligencia. No desanimarse. Hay gente que me ha visto por allí y me dice, uy, yo creía que usted no estaba aquí en Venezuela. Momentos duros, pero el Señor nos ha sostenido. Y déjeme decirle algo para saltar a otro punto. No hay tiempo que yo he visto más la mano de Dios como estos últimos 10 años en mi vida. No ha habido tiempo cuando yo he visto más su provisión, su amor, su gracia, su avance que en estos últimos 10 años. Y el Señor te dice, sí, puedes lograrlo con tu propia fuerza, bueno, yo te dejo. Pero cuando Él te llama, Él se compromete, se responsabiliza a darte lo que tú necesitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 2. Dios siempre ha librado a su pueblo y a aquellos que confían en Él. Y nosotros no somos la excepción. Si en toda la historia bíblica Dios a su pueblo lo ha librado, entender esto te va a ayudar a mantener la paz. Dios siempre ha librado a su pueblo y a aquellos que confían en Él. Escuche bien la última parte, aquellos que confían en Él. Noé y su familia, ellos fueron librados del diluvio. Lot y su familia fueron advertidos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Israel en Gosén fueron librados de todas las plagas que vinieron sobre Egipto y fueron librados de la esclavitud. La iglesia será librada de la gran tribulación. Israel será preservado de la destrucción en la guerra final del Armagedón. No tenemos que tener temor, porque si Él lo hizo con Noé, si Él lo hizo con la familia de Lot, si lo hizo con Israel en Egipto, si lo va a hacer con nosotros en este tiempo, no vamos a ver la gran tribulación. Si lo va a hacer con Israel, entonces yo puedo tener paz en medio de la conmoción mundial. Yo puedo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Pueden venir pestilencias, pueden venir hambre, pueden venir guerras,
Pero el Señor ya lo habló. Pero si Él ha librado a su pueblo antes, lo va a seguir librando hoy y en nuestro futuro va a librar a su pueblo de Israel. Estamos escondidos en el hueco de su mano. Lo he repetido muchas veces, pero es por su bien. Deje de leer tantas malas noticias. Jesús lo dijo acá hace un par de milenios atrás. ¿Qué va a leer de nuevo? ¿Va a permitir que esas cosas entren a través de sus ojos, de sus oídos y contaminen su fe? Ahora hay cosas que sí hay que leer para estar apercibidos del cumplimiento profético y para orar. La Biblia habla de una guerra que se va a desatar, que puede pasar pronto, a mediano plazo, pero no a largo plazo, que se llama la guerra, conocida en Ezequiel 38, Gog y Magog. Una guerra que se va a desatar contra Israel. Y Rusia está entre esos países. Pero eso nos da un panorama profético y nos hace estar en calma para que cuando pase yo no me alarme, sino que yo diga: Señor, tu palabra es perfecta. No para que me alarme, sino para saber. Y por eso es que dice la Biblia que aquel día no nos va a encontrar como ladrón, porque ya sabemos lo que está ocurriendo. Deje la pereza y estudie la palabra de Dios para que aprenda lo que está allí en la palabra. ¿Cuántos le dedican diariamente un ratico a la Biblia? ¿Cuántos? Muy poquitos amenes. Afanados por aquí, afanados por allá, y esto y lo otro, pero a la Biblia cero. Un ratico en la mañana, o un ratico en la noche, o un ratico en la tarde. Pero a la palabra hay que estudiarla, inquirirla, guardarla en nuestro corazón. Ah, no, pero usted quiere que Dios le responda tipo McDonald's. Una hamburguesita está ahí rápido, rápido, no le obliga, no hago nada, pereza todo el tiempo y que Dios me responda. Muy fácil. Ya usted no es un bebé, usted tiene que crecer y alimentarse de la palabra de Dios. Ahí está mi esposa. Yo termino mi noche escuchando la palabra de Dios. Ella es testigo. Y lo digo por ejemplo, para ser ejemplo para ustedes. Yo estoy ahí en mi cama antes de dormir, coloco una enseñanza corta. Pero muchos prefieren ver Terminator 5 y después no sueña con guerras y balas y de todo. No sé si la 5 salió. Acaba de salir porque yo estoy la número. ¿Me sigue, hermano querido? Tenemos que permanecer fuertes en oración, fuertes en la palabra, fuertes en la predicación, en la evangelización en este tiempo. Sin temor, porque Él está con nosotros. Enfocados con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y le voy a dar un consejo que he aprendido en los últimos días de un hombre de Dios. No deje de dar. Hay gente que está diciendo: ¿en qué invierto por si acaso pasa algo? Tenga cuidado. Siga haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Siga ejecutando el talento que Dios puso en sus manos, pero no deje de dar. No deje de bendecir. En el tiempo de más dificultad, no deje de dar, porque esa es su semilla y su garantía para el mañana. Usted sabe que yo no soy un pastor que presiono a la gente en esto, y no lo hago por presionar, lo hago por principio.
no deje de dar la porción del Señor, no deje de dar, no deje de bendecir al necesitado. Terrenos fértiles que hay en la palabra de Dios. Número 1, su reino, a través del diezmo y la ofrenda. Número 2, bendecir a los padres, hijos que tienen plata y los papás están fritos, hermano. ¿Ve? Siempre pendiente. Es que papá tiene mucha plata, no importa. Usted aplica el principio bíblico. Honra se llama eso. Amén. Amén. Número 3, bendecir al huérfano, a la viuda. Número 4, bendecir al pobre. Son terrenos que la Biblia habla que son fértiles para dar, para bendecir. Y tú estás diciendo, Señor, yo confío en ti cuando suelto el puño, cuando abro la mano. Porque cuando no la abres, estás diciendo, yo confío en mi propia habilidad. Si gasto tanto, entonces ya no voy a tener más capital. Ay, estás confiando en tu propia fuerza. A veces el Señor me ha dicho, quiero que le des esta ofrenda a esta persona. Y ya a estas alturas, sí, Señor, si tú me estás diciendo eso es por dos razones. Uno, porque esa persona lo necesita. Y dos, porque me quieres bendecir. Confía aún tu finanza, tu empresa al Señor. En estos días leía que David decía, escribía en el Salmo 18, me has engrandecido por tu misericordia. Es decir, yo soy así de grande, pero es por tu misericordia, Señor. Entonces, Él ha engrandecido tu negocio, tu vida, tu empresa, es por su misericordia. Amén. Termino diciendo esto, la número 3. Podemos tener paz en estos tiempos porque Jesús nos dejó al Consolador para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Me gusta mucho lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, el Consolador estará con ustedes. Él dijo, hasta el fin. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Algunos días. ¿Será que Dios está hablando también de este día? Que esa promesa es para nosotros. ¿O este día no está incluido? ¿O mañana no está incluido? Todos los días de tu vida. Y en la presencia del Señor morarás por largos días. El Señor dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes, el Consolador. Esa palabra Consolador significa amigo fiel, maestro, abogado, el que te levanta, el que te enseña, el que te fortalece. Todo eso es el Espíritu Santo para nosotros. Y dijo el Señor, Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y ahora cuando yo me levanto digo, Señor, este día la misericordia y el bien me van a seguir, porque este día está incluido. Y también tu asistencia, Espíritu Santo, estará conmigo para fortalecerme, para guiarme a la verdad, para enseñarme y saber que no estás solo. Es una gran ventaja. Porque una de las mentiras del enemigo para atemorizarte es decirte, te quedaste solo en esto. Estás solo en este problemón. Cuando el enemigo le diga eso en su mente, usted dice, no estoy solo, porque la promesa dice que el Espíritu Santo estará conmigo todos los días hasta el fin. De esta manera terminamos este seminario Clínica de Paz. Den un aplauso al Señor en esta mañana y a su palabra.
de pie. Quiero que hable algo conmigo en la fe. 5 horas. Si usted no ha escuchado las demás, en YouTube puede entrar a nuestra página de la iglesia, Iglesia Luz de las Naciones Sur. Suscríbase para que disfrute de todas las enseñanzas. Y pronto estaremos transmitiéndolas a través de la radio por el favor del Señor. Paz. El mundo necesita conocer que hay paz disponible para ellos. No se turbe vuestro corazón. Gracias, Señor. Quiero que declaremos algo juntos. Y se trata de este último punto. Y diga conmigo: no estoy solo. En cualquier circunstancia que pase en la vida, no estoy solo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Gracias, Señor. No estoy solo. En esto que estoy pasando hoy, no estoy solo. En esto que estoy sintiendo, no estoy solo. En esto que estoy pensando, no estoy solo. Gracias, Señor,
nuestros hermanos y por toda la población de Ucrania. Que los ayudes como lo has hecho hasta hoy, Señor. Oh Dios, ayuda, Señor Dios Todopoderoso. Avergüenza lo que tengas que avergonzar, Señor. El poder no lo tienen los hombres, lo tienes tú, Señor. Te damos gracias. Gracias. Toma el control de esa nación y de las naciones de la tierra. Y toma el control de nuestra amada Venezuela. Señor, gracias porque tu plan prevalece en esta nación y no el plan de las tinieblas. Tu plan, Señor, lo hablamos por la fe y te damos gracias. Gracias. Oh, para que tu paz siempre esté en medio de cada uno de los que están acá. Para que tu paz esté en aquellos que nos escuchan a través de la radio. Si alguien está pasando, Dios, por un momento duro, difícil, manifiesta tu paz en este momento. Tu paz. Y provee conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias. Hoy confiamos en ti, Señor, y te damos gracias. Benditos aquellos que confían en el Señor. No serán avergonzados y vivirán en paz. Gracias. Que durmamos en paz, que comamos en paz, que vivamos en paz, no en zozobra, no en temor. Porque tú dijiste, Señor, cuando vean todas estas cosas, levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Amén. Gloria a Jesús. Mm-hmm.